En directo, desde Ciudad Real, en Onda Metropolitana. Soñar despiertos. Hola, bienvenidos al cuarto episodio del podcast Soñar despiertos, relatos en rodaje, que pretende darles a conocer a los autores del libro de relatos del mismo texto. Este podcast está constituido por una serie de entrevistas en las que cada uno de los 11 autores que colaboraron en esta publicación colectiva es entrevistado por otro de ellos y a su vez en el próximo episodio se convierten en entrevistadores del siguiente. Inició la serie Francisco Muñoz entrevistando a Federico Fernández. Este entrevistó en el segundo episodio a Agustín García, quien en la tercera entrega me entrevistó a mí, Pedro González Coello, y llegamos a esta cuarta emisión, en la que tengo el placer de presentarles a Carmen Becerra. ¿Qué tal, Carmen? Es un honor el estar aquí esta tarde contigo y más por el tema que es un tema literario. Jamás en mis sueños hubiera yo pensado esta realidad. Pues nada, Carmen Becerra es una mujer nacida en Daimiel que lleva a gala tanto su faceta de madre y abuela de familia numerosa como su dedicación profesional como enfermera durante más de 40 años. ¿Qué nos puedes contar de tu experiencia vital en estos ámbitos y de tus inicios en la lectura y la escritura, Carmen? Por mí es todo muy sencillo. Dices, yo creo que soy de las miles y miles de personas que desde chiquitajos se han encontrado con la afición a leer. Recuerdo con 7 años que yo me leía los tebeos de mis hermanos, el Capitán Trueno, Roberto Alcázar y Pedrín. Dices, y bueno, y en aquellos momentos, mi padre, porque es que ten en cuenta una cosa, que yo hace unos cuantitos años que nací. Dejémoslo ahí. Y en los pueblos, sí, es experiencia al final y al cabo. Entonces, mi padre, que era muy adelantado en aquella época, compró una enciclopedia. La Enciclopedia Autea para la Juventud. Aún la recuerdo y la verdad es que era fantástica. Tenía como una sección de cuentitos, que yo por supuesto fue con lo que empecé a leer, pero después tenía otras secciones, por ejemplo, de la Grecia antigua. Allí es con donde yo por primera vez conocí a Ulises. Empezaste a saber algo de los mitos griegos. Vaya. Entonces, bueno, pues sí que a los 10 años aproximadamente en mi pueblo, pues se abrió la primera Biblioteca Nacional. Biblioteca Municipal, porque era el pueblo. Allí estaba yo un día sí y otro también. Allí me leí las colecciones de Tintín, de Enid Blyton, con el Club de los 5 y el Club de los 7, Emilio Salgari, Julio Verne. La verdad es que yo creo que en aquellos entonces a mí se me comenzó a despertar lo que es la imaginación, lo que es la creatividad. Eso me vino muy bien para mi época escolar, porque lógicamente yo estaba en bachillerato. Y en aquellos entonces estaba yo en cuarto de bachillerato y entonces Coca-Cola hacía unos concursos de redacción y invitaba a todos los colegios para que mandasen a 2 personas. De mi colegio nos mandaron a otra y a mí. Participé y gané un premio. Pero vamos, que no llegué a la fase nacional, eso está claro. Dices como que... Bueno, pero... Entonces, yo me facilitó mucho el vocabulario, el hacer las redacciones. Vale, pues de acuerdo. Pues, después ya dices, comienzan los estudios, la vida sigue, te vas haciendo adulta, comienzas a trabajar, tienes hijos, 5 hijos, y sinceramente la vida se pasa entre trabajo, casa, hijos, responsabilidades. ¿La creatividad en qué forma se mantuvo? Tengo que resumir que muy escasamente. Hombre, todos hemos contado cuentos a nuestros hijos al acostarlos. Yo como tenía 5 y eran de diversas edades, pues algunas veces lo que hacía, pensad 4 palabras sobre lo que queréis que trate el cuento. Entonces me lo decían. Los que eran más grandes, el cuento era más largo, los que eran más chicos, el cuento era más eso. Y ya está. Y dije, el gusanillo se fue quedando ahí dentro. Dije, ya tendré tiempo para otras cosas.
Bueno, entonces, teniendo en cuenta estos antecedentes, ¿qué supuso para ti, Carmen, la participación en el taller de relatos de la Universidad Popular de Ciudad Real en el curso 2023-2024, que fue el germen de la publicación de este libro del que estamos hablando? Pues hombre, por supuesto. A ver, como te he dicho, todo se pospuso, ese hobby de escribir se pospuso para la jubilación, para después de la jubilación. Y entonces, pues como que yo fui, a ver, y yo, cuando me jubilé, yo me dije a mí misma, a ver si me he dedicado a darle a la lengua y ahora no soy capaz de hacer nada. Entonces, me comencé a escribir un cuento, pero vino la pandemia. Ese cuento para mí es un significado especial porque fue la primera vez que yo vi materializada una idea. Y por otra parte fue en la época de la pandemia, como ya he dicho, donde estábamos confinados. No podíamos reunirnos en Navidad más de 7 personas en casa. Y mi familia en aquel entonces éramos 19 ya. Muchos más. Hijos, nueras, yernos y nietos. Entonces nos tuvimos que reunir en 3 ocasiones diferentes. El cuento sirvió como nexo de unión. Yo se lo leía a ellos. Este es el cuento. Este es el cuento. Y entonces, bueno, pues yo se lo leía a ellos. Y sinceramente no podéis imaginaros cómo sirvió de nexo de unión en aquellos momentos que la cabeza la teníamos un poquito afectada y yo qué sé, las risas que nos echábamos con el cuento y como que cuando se marchaban, dices como que venían con pena porque tal y dices, pues ya está. Entonces, al hilo, durante la pandemia no hubo nada de actividades, claro. Pero cuando terminó la pandemia comenzaron nuevamente las actividades y me llegó a mis manos afortunadamente la convocatoria de la Universidad Popular y ahí fue donde encontré el taller de narrativa. Como yo era consciente de que no soy conocedora absolutamente de nada de esta materia, pues dije, voy allá a ver qué encuentro. Entonces yo allí aprendí, dices, pues por ejemplo, los relatos, cómo darles ese giro al final, ese toque que el lector nunca va a esperarse cuando está leyéndolo. Claro, es importante sorprenderle al final para que entonces, de esa manera le enganche. Y ese fue el momento en que Francisco le enseñé yo el cuento en folios. Y me dijo, Carmen, ¿podías imprimirlo? ¿Podías editarlo? Y a ver si te lo editan. Al final, bueno, ya lo diré más adelante. Bueno, y con respecto a lo de los relatos con los que participaste en el libro Soñar despiertos, ¿nos puedes leer alguno para que veamos un poco cómo es el estilo que tú tienes escribiendo este tipo de relatos? Para mí, cuando dijisteis, porque tú eras uno de los compañeros, joder, que fue un lujo cuando dijisteis de elaborar un libro con 4 relatos de cada uno de ellos. Yo no me había visto nunca en otro lugar. Yo no cabía en mí de grande. Y mira que soy chiquita, ¿no? Pero fue un honor. Voy a leer uno. Desde su divorcio se sentía liberada. No más malos entendidos. No más inútiles explicaciones de gastos injustificables. No más control absoluto del dinero familiar. Pero sobre todo, no más estar pendiente de qué humor traería cuando apareciese por casa. Ella había vuelto a disfrutar de la vida, del trabajo y de su familia. No importaba lo duro que había trabajado, hasta conseguir ahorrar para lograr que su hija realizase un máster en Londres. Por eso, cuando esta le preguntó, «Mamá, ¿has vuelto a vivir con papá?» «No», le contestó mientras notaba que la sangre se le helaba en las venas al recordar tiempos pasados. ¿Por qué? Porque ha comentado por ahí que gracias a él tienes aún la casa bien limpia y la cama calentita. Ella lo tuvo clarísimo. Al día siguiente le devolvió la aspiradora y la manta eléctrica. La verdad es que hay 2 cosas que a mí me encantan de tu modo de escribir relatos, Carmen. Una es los giros finales, como este que le acabas de dar a esta historia, y sobre todo también el sentido del humor que les aplicas, que también se ve, yo creo, en este relato. ¿Tú qué destacarías de tu manera de escribir y en qué tipo de relatos te sientes más cómoda? A ver, mi forma de escribir considero que es muy heterogénea.
y eso sí, salpicado con esos puntos de ironía, de manera que el lector termine con una sonrisa. Quizá eso esté influido porque yo he trabajado como enfermera en atención primaria y entonces tratas con la gente, la vida es jorobada, es dura, es complicada y tienes contacto con muchas realidades. Entonces yo cuando escribo sobre realidades siempre trato de escribirlo de una forma bastante amable y como dejando abierta una pequeña ventana donde la persona se puede acercar y respirar. Sí es cierto que a raíz de todo esto y pensando un poco, cuando escribo cuentos me doy cuenta de que lo que quiero es, lógicamente, un cuento quiere ilusionar y también dices, quiere que se aprenda, pero divirtiendo. Entonces, entreteniendo. Y sí que encuentro ya un cierto paralelismo, pero la verdad que mi forma de escribir creo que es muy sencilla. Bueno, pero se trata de que realmente llegue directamente al lector y eso a veces es lo más importante, que la sencillez llega mucho más directamente. Y en cuanto a los temas de los que tratas en tus relatos, ¿cuáles son tus fuentes de inspiración cuando te pones a escribir? ¿Te inspiras en cosas de la familia, del trabajo o tienes otros temas de los que tratar? Creo que siempre, o en una gran medida, cuando alguien escribe algo de su vida, se transfunde a lo escrito, en ciertos matices, en ciertas cosas, en ciertas formas. Y sí es cierto que yo creo que dices, pues sí, mis experiencias, vuelvo a repetir, el hecho de mi profesión es una fuente muy rica porque, vuelvo a repetir, he estado en primaria y tienes un contacto con la gente tanto en el centro de salud como en sus casas. Conoces a la familia, tienes muchos matices, sí que te influye en cierta forma, pero por supuesto no está todo circunscrito a ello. Considero que si eso fuese, el lector se aburriría y yo me encontraría encajonada. Creo que la mente debe de estar abierta para ir aceptando nuevas fuentes de inspiración, porque la vida es un continuo cambio, es un continuo devenir y la posibilidad de integrarlas en tus motivos de escritura me parece que es lo más correcto. Bien, antes nos has enseñado este ejemplar de Familia Bigote Azul, que lo has editado tú de alguna manera, pero ¿qué dificultades te has encontrado a la hora de intentar publicar? Me gustaría que me comentases un poco el caso de este libro también, por ejemplo, o si tienes algún otro en este sentido. A ver, sí, tengo otro cuento también, que es este, que lo he imprimido, lo he mandado a imprimir, dices, un poco por visualizarlo yo, porque no sabía cómo iba a quedar, pero la verdad que queda chulísimo. Queda chulísimo en cuanto a las ilustraciones, porque las ilustraciones me las ha hecho mi hijo. Bueno, pues en definitiva, sí es cierto que he ido a alguna editorial, pero ellas están muy ocupadas con otros devenires y como que esto parece una obra menor. Y lógicamente, hacerme caso, no es que no me hayan hecho caso abiertamente, pero sí estamos en un compás en el que mandé la oveja modorra, lo mandé, y porque me comentaron que si la familia Bigote Azul, y al ver el tamaño y demás, como que igual se podían unir. En esos momentos estaban con el mundo del cómic y bueno, la feria del cómic. En definitiva, que tengo la esperanza, no desisto en ello, de que pueda ver editado los cuentos y los pueda encontrar en los escaparates. Bueno, pues eso sería una buena noticia. Vaya. Yo sé que además tus inquietudes literarias van en aumento. ¿Estás trabajando ahora desde el punto de vista literario en alguna cosa o en qué proyectos andas metidas? ¿Estás también en algún taller? ¿Nos puedes contar algo de eso? Sí, este año he estado en un nuevo taller y entonces, pues bueno, se han hecho relatos. Considero que los relatos que hemos hecho, que he hecho yo, considero que están majos los relatos.
Después se ha hecho una experiencia que sui generis, una experiencia de forma que yo empezaba a escribir un tema, el que me parecía, y después había 3 personas que escribían el segundo, el tercer y el cuarto capítulo. Dices, ellos tenían en cuenta el tema que se había iniciado, pero ellos lo continuaban con su creatividad, con su propio estilo. Su estilo, y cuando ya llevábamos 4 capítulos vimos que aquello se había subido de tal manera, no se sabe dónde, que dijimos, era difícil de reconducir, ¿no? Dijimos, terminamos. Y entonces se hizo ya el 5.º capítulo, es decir, yo lo inicié y yo lo termino. He tratado de reconducirlo y de volverlo al suelo porque está en el cielo. Ha sido una historia curiosa, me explico. Bueno, pues una experiencia y ¿qué he sacado de ello? Pues ha sido un reto. Ha sido un reto porque sí que es cierto que por una parte no me pensaba yo encontrarme metida en una cosa de estas. Los demás compañeros también iniciaron sus propios libritos y entonces a mí me tocó escribir algún capítulo de cada uno de ellos y me tuve que meter en sus temas, en sus... y bueno, era un reto porque a veces te encontrabas la cosa perdida por el mundo mundial y tenías que... Yo les decía a algunas, os lo he traído a la tierra, porque es que hay gente que se va para el cielo y bueno, hasta el arcángel San Gabriel apareció por no sé dónde de uno de ellos. La madre es una iniciativa desde luego peculiar, pero la verdad es que puede ser que tenga una cierta falta de coherencia lo que salga a veces en ese tipo de experimentos. Yo lo he impreso, me lo han impreso, porque yo al final quería, es como un hijo, que aunque no sea muy guapo lo quieres porque es tu hijo. Pues lo mismo, dices, pues esto es, y ya está. Pero sí que he explicado en el prólogo de qué se trata, porque la gente no diga, que está loca, ¿no? Pues parece que tiene una personalidad múltiple. Entonces, pero dices, bueno, pero como experiencia ha sido curioso. Ha sido curioso y ha sido el salir de tu zona de confort. Ese ha sido un desafío. Pues muy bien. Bueno, pues te agradezco mucho tu presencia en este programa, Carmen. Ha sido un placer estar contigo y espero que nuestros seguidores también hayan disfrutado de este podcast. En el próximo serás tú quien entrevistará a otro de los autores. ¿Quién será tu elegido, Carmen? A Reinaldo González. Reinaldo Gómez. Gómez. Ay, perdón, pero empieza por G. No bueno, me he ido mucho. Pues estaremos pendientes para verlo. Con esto terminamos por hoy nuestro episodio de Soñar despiertos, relatos en rodaje, dedicado a Carmen Becerra. Yo me despido de ustedes hasta otra ocasión y a Carmen la encontrarán en el próximo episodio entrevistando a Reinaldo Gómez. Estoy seguro de que se van a divertir. Muchas gracias a todos por seguirnos. Adiós. Gracias.